Shalom, que significa paz. Bienvenidos a otro programa, Apurando el Día. El tema de hoy que vamos a explicarle o enseñarle a ustedes hoy en día es el tema del dragón o de la bestia que habla en el libro de Apocalipsis, que habla en el libro de Daniel, capítulos 2 y 7, y en el libro de Apocalipsis, ¿okay? Porque estamos en los últimos días y lo que estamos haciendo es enseñándole que el Señor había predicado o profetizado por sus profetas lo que iba a suceder en los últimos tiempos y ciertas cosas que iban a suceder. Porque ustedes allá afuera que no entienden la verdad, ustedes se creen porque le han enseñado estos pastores y esta gente en la iglesia, le han enseñado a ustedes que cuando dice el fin del mundo, está hablando del fin del mundo entero y toda la gente en la tierra. Pero eso no es verdad. Es más, hermano, antes de que empezamos, vamos al libro de Eclesiastes en la Biblia, capítulo 1 y versículo 4. Porque cuando el Señor creó la tierra, Él creó la tierra para el hombre sobrevivir o vivir en la tierra. Ok, so vamos a leer eso. El libro de Eclesiastes, capítulo 1 y versículo 4. Generación va y generación viene. So, generación va y generación viene. Usted ve eso, de cada 25 años o 30 años, más o menos, diferentes generaciones vienen. Y las más viejas mueren, entonces viene otra generación después de ello. ¿Ok? Lee. Mas la tierra siempre permanece. Mas la tierra siempre permanece. So, la tierra siempre va a estar aquí. Cuando la Escritura dice que va a ser el fin del mundo, va a ser el fin del mundo de los que están gobernando. Ahora, para usted poder entender eso, tiene que ir para atrás en la historia y ver a ciertos imperios que han gobernado en la tierra. Y cuando ellos gobernaron en la tierra, ellos estaban en su cielo. Y lo que pasó fue que el Señor dio un cierto tiempo que esta gente o estos imperios iban a gobernar. Después de ese tiempo, esos imperios cayeron. Eso lo que estamos hoy en día es que estamos en el fin de la caída de estos diferentes imperios. El último imperio es América, que es el imperio romano revivido o renovado. Gracias, hermano. Renovado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que este imperio, América, o el imperio romano, iba a vivir otra vez en estos tiempos. ¿Qué tiene, hermano? Ok, tengo el libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para todas las cosas hay sazón. Para todas las cosas hay sazón. Ok, lee. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor da un cierto tiempo que uno va a gobernar y un cierto tiempo cuando uno va a caer. ¿Lee? Okay. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay diferentes tiempos para ciertas cosas. Ahora, antes de que lea, hermano, va el libro de Job, capítulo 14 y versículo 15, versículo 5. ¿Ok? Porque usted tiene que entender que el Señor fue el que dio le dio el imperio a los que gobiernan para que, ¿cómo se llama? Para que cumplan con sus profecías. ¿Lee? El libro de Job, capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados. Los días de los llamados blancos hoy en día están determinados. ¿Por qué? Porque el Señor los determinó. Él sabe cuánto tiempo ustedes van a gobernar. Como supo de todos otros imperios, cuánto tiempo ellos iban a gobernar. ¿Lee? Y el número de sus meses está cerca de ti. Y el número de sus meses está cerca de ti. ¿Por qué? Porque el Señor sabe exactamente cuando un imperio va a gobernar y cuando un imperio va a caer. Por eso es que cuando usted va en la historia otra vez y usted ve las diferentes naciones que pelearon una con las otras, y una nación dice, yo por poquito yo gané,
pero la otra nación ganó. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había puesto así, porque tenía profecías para ser cumplidas. Cuando usted va para atrás, cuando el Imperio Romano estaba gobernando, había ciertas facciones de África que eran israelitas que estaban en África. Habían ciertos otros gentes en Alemania y ciertas otras partes que estaban peleando contra el Imperio Romano. Y parecía que iban a ganar, pero no ganaron. ¿Por qué? Porque el Señor había profetizado en los tiempos antiguos que el Imperio Romano, que era uno de sus imperios, iba a gobernar. Por esa es la razón que el Imperio Romano no cayó a las manos de estas gentes. Aunque esa gente eran fuertes, tenían muchas técnicas y cosas militares que podían destruir al Imperio Romano, pero no pudieron ganar. ¿Por qué? Porque el Señor no les dio a ellos el sitio que Él le dio a los romanos. ¿Ok? ¿Tiene más, hermano? Y dice, tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Tú le pusiste términos de los cuales no pasarán. Solo lo que vamos a hacer es que vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, vamos a empezar ahí. Es más, tú sabes que, hermano, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2. Y te doy el versículo ahora mismo, porque vamos a ir a la estatua que Nebuchadnezzar vio en su sueño. Okay, este es el libro de Daniel, capítulo 2. Y empieza el versículo... empieza el versículo 31. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro. So, cuando Nebuchadnezzar vio este sueño, que era una visión del Señor, él vio a una estatua, y vio la estatua y tenía diferentes platas o diferentes metales. ¿Ok? So, esos diferentes metales representaban algo, pero él no entendió el sueño. So, él mandó que los magos y la gente que estaban en aquel tiempo, los caldeos, vinieran a él y le enseñaran qué significaba este sueño. Pero lo que pasó fue que ellos no pudieron. So, el Señor alzó a Daniel para enseñarle al rey qué significaba esta estatua. So, ahora lo que Daniel está haciendo, le está explicando al rey lo que sucedió. ¿Lee? Sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. So, lo que pasó fue que todos los magos, los caldeos, nadie, los hombres de sabiduría, nadie en ese reino o ese imperio le pudieron
a decirle el sueño, a menos a explicar qué el sueño significaba. So Daniel le dijo al rey el sueño que tuvo. Y ahora lo que va a hacer es que él le va a dar el entendimiento de ese sueño que era una visión. ¿Lee? Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Porque te recuerda que, como leímos, la cabeza de oro tenía plata, tenía metal, ese metal era bronce, y tenía hierro, y tenía, ¿cómo se llama? Clay. Barro. Ok, tenía barro, ok, lee. Okay. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. So dice, y después de ti, porque la primer parte del sueño, que es la cabeza de oro, significaba Nebuchadnezzar y el imperio babilónico. Entonces la segunda parte de eso dice que después de ti se levantará otro reino menor que tú. Ese era el reino medo-perso o medo-persa. Después dice, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. So ahora los babilónicos o los babilonios representaban el oro, la plata era significante del imperio medo-perso. Entonces el bronce o el metal representaba a Alejandro el griego y al imperio griego. ¿Lee? Y el reino cuarto será fuerte como hierro. So, el reino cuarto será fuerte como hierro. Ahora, ¿qué significa este cuarto reino? Está hablando del imperio romano, que era fuerte como el hierro. So, ahora, cuando usted va para atrás a Babilonia, el oro representa esplendor, riqueza. Después, plata no es tan rico como oro, pero es un poquito más, es bastante rico. So, lo que pasa es que cuando usted va de imperio a imperio, cada imperio era más fuerte, pero era menos en esplendor, menos en riqueza. ¿Ok? ¿So lee? Y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. So, cuando los romanos vinieron, ellos conquistaron al mundo entero. So, esos imperios antes de ellos hicieron lo mismo, pero cada imperio, un imperio derrotaba al otro imperio y lo hicieron, y hacían siervos de ese imperio. So, igualmente con los romanos. Los romanos, cuando ellos gobernaron, cogieron a todo eso otro reino y los derrotaron. Y entonces todo el mundo fue sujeto al imperio romano. ¿Ok? Lee. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido. Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Ok, so vamos a parar ahí porque esto va en los tiempos de hoy y es una profecía. So no vamos a brincar muy adelante, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 2. Ok, denme un momentito aquí. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2. Ok, el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2. Ahora, como usted lee el libro de Daniel, capítulo 7, es lo mismo que leímos en el libro de Daniel, capítulo 2. Pero en el libro de Daniel, capítulo 7, le da un poquito más explicación de estos diferentes reinos. Y cualquier persona que entiende historia y que entiende profecía de la Escritura,
saben que estos diferentes imperios que gobernaron, empezando con los babilónicos o los babilonios hasta los romanos, esos eran las cuatro bestias que Daniel estaba hablando o estaba profetizando en el futuro. Porque recuérdate que él estaba vivo durante el tiempo de los babilonios, durante el tiempo de los medos y persas. ¿Sole, hermano? Daniel capítulo 7 versículo 2. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. La gran mar representa el mar Mediterráneo. ¿Sí? Y cuatro bestias grandes. Y cuatro bestias grandes. Ahora, ¿estas bestias son bestias o qué representan? Porque cuando usted lee en la Biblia, a veces representa bestias, pero a veces representa otra cosa. Vamos a ver qué estas cuatro bestias, qué representan estas cuatro bestias. Vamos a ir al versículo 17. Daniel capítulo 7, versículo 17. Para que ustedes sepan que nosotros no estamos inventando esto. Esto es algo que está escrito en las Escrituras. ¿Lee? Estas grandes bestias. Estas grandes bestias que leímos, las cuatro, lee. Las cuales son cuatro. Las cuales son cuatro, lee. Cuatro reyes son. Cuatro reyes son, lee. Que se levantarán en la tierra. Que se levantarán en la tierra. ¿Qué significa que se levantarán en la tierra? Que van a gobernar sobre la tierra entera en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo ellos gobernaron sobre esa parte del mundo. ¿Ok? Eso fue para enseñarle que esas bestias de que Daniel vio en su visión representaban cuatro diferentes reinos o cuatro diferentes imperios. Vamos para atrás al versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían de la mar. Esto fue en la visión de Daniel, eso es lo que él vio. ¿Lee? La primera era como león y tenía alas de águila. Ahora, cuando usted va para atrás en la historia, la primer bestia eran los babilonios. Pero antes de que los babilonios gobernaron, tenía los asirios. Ahora, los asirios, ellos tenían una imagen que se llamaba el grifo. El grifo era como un león, y ellos tenían la misma cosa, un león con alas. Pero lo que ellos hicieron, los asirios, ellos le pusieron la cabeza de un asirio con un cuerpo de animal y alas. ¿Ok? Esta primera parte de la bestia representaba a los asirios. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. El fundador del reino asirio parece ser un tal Puzurasur en el siglo XIX a.C. Las dos ciudades principales del territorio serían Asur como capital comercial y Nínive como centro de la actividad agrícola. En estos años, Asiria establece importantes relaciones comerciales con su entorno, especialmente con Anatolia. El nuevo rey, Sansiadad, inicia una serie de campañas militares con el fin de asegurar la fluidez del tráfico comercial, convirtiendo a Asiria en una de las principales potencias de la época. A la muerte de este monarca, cada uno de los territorios ocupados intenta recuperar su independencia. El renacimiento de Asiria se produce con Asurbanipal, aprovechando la decadencia de su vecino Mitanni para intervenir en la política internacional. Será Adad-Ninari I quien inicia un auténtico plan de expansión hacia el oeste, tomando el reino de Hanigalbat. Salmanasar I alcanza las orillas del río Éufrates e incorpora buena parte del imperio de Mitanni, ahora en decadencia. La época de máximo esplendor del reino medio asirio se produce en el reinado de Tukulti-Ninurta I, extendiendo las fronteras hacia el norte y el este y llegando a tomar Babilonia, Mari y Esunna. En el norte, el nuevo enemigo serán los hititas. Incluso llegó a realizar campañas hacia el Mediterráneo, consiguiendo botines en las ciudades fenicias. En 5 años, Tukulti-Ninurta I se convierte en el monarca más importante de su tiempo. La instalación de un fuerte contingente de arameos en tierras asirias provocará su decadencia durante algunos siglos, hasta que en el siglo IX a.C. se produzca una nueva etapa expansionista, gracias al importante papel desempeñado por el ejército, que impondrá una política de terror en las tierras conquistadas.
Ashur-dan será el inaugurador de esta política, restableciendo los límites del Reino Medio y asentando las fronteras para que Ashur-narsipal inicie la verdadera expansión que alcanzará el norte de Siria, las ciudades fenicias, Amurru y Damasco. Salmanasar III consolida estos territorios y dirige su atención hacia el norte, donde se enfrenta con el reino de Urartu y los estados arameos, conquistando Carquemis y Alepo. Todos los territorios ocupados deben pagar un fuerte tributo al Estado, convirtiéndose esta en la principal modalidad de financiación estatal. En el siglo VIII a.C., con Tiglat-Pileser III, se producen importantes cambios políticos, consolidándose una monarquía despótica basada en un fiel funcionariado. La política imperialista continúa tanto por el norte como por el este, cambiando la exclusiva percepción de tributos por la anexión territorial de los estados sometidos. La zona de Tabal, Ike en el norte y el país de los caldeos en el sur pasan a manos asirias. Sargón II y Sennacherib amplían los territorios heredados de sus antecesores, acabando definitivamente con el reino de Urartu y alcanzando las fronteras de Elam. La zona de Palestina cae en manos asirias, tomando Jerusalén, Samaria y Gaza, siendo este territorio cabeza de puente para una posterior conquista de Egipto. Asarjadón y Asurbanipal alcanzarán la máxima expansión del imperio asirio al llegar a ocupar el delta del Nilo y su capital Menfis, lo que suponía la sumisión de Egipto. En la zona este, el país de Elam es ocupado, tomando Susa, la capital. Asiria alcanzaba su máximo poder. Sin embargo, en el año 612 a.C., el babilonio Nabopolassar, con ayuda del medo Ciaxares, pondrá en fin al imperio neoasirio gracias a la caída de Nínive y la toma de Harrán 2 años después. ¿Lee? Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas. Ahora, cuando las alas del imperio asirio fueron arrancadas, ellos, lo que pasó fue que ellos, los asirios, fueron absorbidos en el imperio babilónico. Por eso que dijo que el primero era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas. ¿Cómo fueron las alas del imperio asirio arrancadas? Por los babilonios. ¿Lee? Y fue quitada de la tierra. Y fue quitada de la tierra. Ahora, los asirios o el imperio asirio gobernó, déjame ver, dice aquí que gobernaron desde los 1350 AC o antes de Cristo, antes de Yahushai, hasta el año 612 AC o antes de Yahushai, antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en el año 612 fue cuando los babilonios lo absorbieron en el imperio de ellos. Y ellos se gobernaron más o se enseñorearon más que los asirios. ¿Lee? Y pusóse en gesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Ok, so aquí dice, vamos a leer un poquito de Asiria en Wikipedia, que es una enciclopedia gratis. Dice, Asiria fue un imperio de la antigüedad, situado en el suroeste asiático, ocupando el norte de la antigua Mesopotamia. Mientras Babilonia ocuparía la parte sur, sus límites fueron al norte los montes Tauro, el sur Caldea, Babilonia, al este la Media y al oeste Mesopotamia. Fue también conocido como Subartu y tras su declive como Azura, Siria, griego antiguo. Asiria, latín, y Azuristán, su capital. Asur, a orillas del Tigris, al lado del templo de su principal divinidad. Asur dio lugar al nombre del país. Otras ciudades importantes fueron Nínive, destruida en 612 AC, o antes de Cristo, o antes de Yahushai. Harán, Calak y Dur Sharukin. ¿Ok? Y cuando usted lee en la historia del imperio asirio, lo que pasó fue que
ellos fueron derrotados por el reino de los babilonios. Okay, dice aquí, dice, su lengua era una forma del acadio, una lengua semética, era de tipo flexiva, muy parecida a la Babilonia, hablada en tierras caldeas. También la escritura asiria era muy parecida a la escritura cuneiforme de Babilonia. Escribían sobre tablillas de arcilla. Los antiguos asirios también utilizaban el idioma sumerio en su literatura y la liturgia. Durante el periodo neo-asirio, el idioma arameo se convirtió cada vez más común en el imperio asirio. Esto fue debido a las migraciones forzadas en masa. Las grandes poblaciones de pueblos que hablaban el idioma arameo fueron trasladadas a todas partes del imperio. Dice, el fin del imperio asirio se debe a la gran derrota sufrida por sus últimos reyes, Sin-Shar-Ishkun y Asur-Ubalit, el segundo, contra los medios y los babilonios. ¿Ve? Los babilonios fueron los que derrotaron a los asirios. Asiria se fue debilitando con tantas guerras y con la amenaza constante de un nuevo pueblo que llegaba por el norte. Los escritas, Babilonia recuperó su independencia y Ciaxares de la Media sitió y destruyó Nínive. Okay, eso fue cuando cayeron, en el año 612 AC o antes de Cristo o antes de Yahushua. Okay, vamos para atrás a la escritura y lees otra vez en el versículo 4. Ok, Daniel 7, versículo 4. Y dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas. Entonces fue el imperio babilonio, quitó al imperio asirio. ¿Lee? Y fue quitada de la tierra y pusóse en giesta sobre los pies a manera de hombre. Ahora ese grifo se paró en los pies a manera de hombre. Y ese representa a los babilonios, empezando con Nebuchadnezzar, el rey de ese tiempo de Babilonia. ¿Lee? Y fuele dado corazón de hombre. Eso fue, el corazón de hombre fue porque el Señor le dio mucho entendimiento al rey babilonio en aquel tiempo, que era Nebuchadnezzar. ¿Ok? Lee. Y he aquí. Oh, espérate, perdón, hermano. Ahora, este es el imperio babilónico. Y el imperio babilónico gobernó de el 1890 AC, que es antes de Cristo, o Yahushua, a 539 AC, o antes de Cristo, o antes de Yahushua. Lo que pasa es que estos diferentes imperios gobernaron por un cierto tiempo y cayeron. Es más, hermano, dame el libro de Salmos 75, y yo creo que el versículo 7, porque esto es historia, para alguna gente esto va a ser aburrido, pero para aquellos que quieren aprender, esto es la historia y las profecías que están escritas. Lee eso, hermano. 65. 75. 75. Y versículo 7. Okay. El libro de Salmos 75, versículo 7. Mas Dios es el juez. A este abate y a aquel ensalza. El Señor es el que baja a uno y pone a otro en su sitio. Okay, estos diferentes imperios, después que cumplieron su reino o su gobierno, ya tenían que caer más y el próximo reino tenía que entrar. Okay, este es el imperio babilónico. Babilonia fue un antiguo imperio localizado en la región central sur de Mesopotamia, teniendo su epicentro en la ciudad de Babilonia y que llegó a extenderse por Akkad y Sumeria, arrebatando la hegemonía a las dinastías amoritas de Isin y Larsa del llamado Renacimiento Sumerio. Su historia se divide en dos etapas principales, separadas entre sí por el periodo de dominación asiria, porque se dominaron a los asirios. El imperio paleo-babilónico o amorita, de 1792 AC a 1595 AC, y el imperio neo-babilónico o caldeo, 627 AC
a 539 AC. Ese es del que estamos hablando durante el tiempo de Nebuchadnezzar y su hijo y su nieto, ¿cómo se dice? Nieto. ¿Es nieto? Grandson. Grandson, nieto, ok. Dice, el imperio babilónico fue sucedido por el persa tras la conquista de Ciro II el Grande. Los babilonios cayeron, y ¿quién vino detrás de ellos? Los persas, los medos persos. Los fértiles valles del Nilo, el Éufrates y el Tigris fueron el emplazamiento de las primeras civilizaciones. La región de Mesopotamia tenía su centro en la depresión irrigada por el Tigris y el Éufrates, y estaba limitada por los montes Zagros, el desierto de Arabia y el Golfo Pérsico. El conocimiento de la elaboración del cobre y luego del bronce favoreció la expansión de los primeros núcleos. A comienzos del segundo milenio, Mesopotamia estaba dividida en varias ciudades-estado, de las que Asiria era la más poderosa. Paulatinamente, Babilonia la eclipsó. Ok, ahora vamos para atrás a Daniel. Y si tiene algo, hermano, aquí no. Tráelo. Ok, Daniel capítulo 7, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso al un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. Ok, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Y ese representa al imperio medo-persa. Ok, antes de que él siga leyendo, hermano, vamos a ir de ahí al libro de Daniel. Es más, Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. Porque los que conquistaron al imperio babilónico fueron los medos, el imperio medo-persa. ¿Se lee, hermano? El libro de Daniel, capítulo 8, versículo 20. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. ¿Por qué? Porque los reyes de Media y de Persia fueron los que conquistaron al imperio babilonio. Ok, hermano, vamos de ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 y 2. Ok, ahora estas profecías son profecías de cosas que sucedieron en la historia. Ok, usted tiene que entender historia para poder entender ciertas escrituras. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. El libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Ok, vamos a leer eso otra vez. Dice, y yo me paré sobre la arena del mar. Yo le tengo que decir algo a ustedes. Ustedes no van a entender esto si no entienden que la escritura está escrita en parábolas, en signos. No todo lo que usted ve en la escritura es, ¿cómo se llama? Actual. Algunas cosas son actual y algunas cosas son parábolas. Y usted tiene que tener el entendimiento del Señor para poder entender esto. Por eso es que mucha gente en la iglesia leen esta misma escritura que estamos leyendo y no entienden de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener un maestro que es inspirado por el Señor, Yahweh Bashem Yahushai, que le da el entendimiento para poder explicar estas cosas, como el Señor le hizo a Jeremías, a Daniel, a Isaías y a esos diferentes profetas y hombres del Señor. Hermano. El libro de Salmos capítulo 78 versículo 1 y versículo 2. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Y eso es lo que ustedes están supuestos a hacer, los israelitas, los llamados morenos, hispanos
indios norteamericanos de descenso moreno indio, ustedes están supuestos a inclinar su oído a la ley del Señor. Esto es lo que estamos enseñando, es historia y profecías de la Escritura. Pero también tiene que aprender y entender las leyes, estatutos y comandamientos del Señor. Lee. Abriré mi boca en parábola. Abriré mi boca en parábola. Ahora, hermano, usted tiene el diccionario allí. Busca la palabra parábola para darle una explicación a la gente de lo que significa eso. ¿Ok? Cuando el hermano busque la palabra parábola, él le va a enseñar. Porque una parábola no es algo que tú hablas, algo negro o blanco. Es algo que usted, un cuento que usted le da a alguien que significa otra cosa. Usted usa ciertas imágenes o ciertas gentes o ciertas cosas para poder darle un entendimiento a la gente de lo que usted está hablando. Pero no está hablándole directamente. Cuando el Señor vino, por eso fue que le dijo a Pedro que a ustedes es dado el entendimiento del reino, por los misterios del reino. Pero a aquellos que están allá afuera, el entendimiento no les fue dado. Por eso que le tenemos que enseñar lo que está hablando de la Escritura, porque ustedes allá afuera no entienden, no saben. Estos diferentes pastores que se llaman pastores, ellos no son pastores, ellos no son enviados por el Señor. Bueno, ellos son pastores, pero son falsos pastores, ¿ok? Porque el Señor no los mandó a ellos. Y por eso que no saben el entendimiento y se burlan de nosotros. Pero está bien, porque aunque se burlen o no, nosotros vamos a enseñar la palabra del Señor como quiera. Ok, brother, no, si no pueden contarlo, no te preocupes. Sí, la tengo aquí. Ok. Ok, la definición de la palabra parábola dice, parábola, griego, parábole, una comparación como en Marco. Sí, Marcos. Marcos capítulo 4 versículo 30, hebreo, mashal, similitud, traducida proverbio en Proverbios 1 y 1. En su sentido más lato significa cualquier clase de enseñanza por medio de analogía. 6. Figura y incluye las metáforas. Ezequiel capítulo 12 versículo 22, San Mateo capítulo 24 versículo 32, Proverbios o máximas, 1 Samuel y diferentes otras escrituras. Expresiones proféticas oscuras. Números capítulo 23 versículo 18, Ezequiel capítulo 20 versículo 49, signos típicos o simbólicos. ¿Ves? Signos típicos o simbólicos. Y la otra palabra que el hermano leyó fue metáforas, que son metáforas, son una parábola en metáforas. Como usted lee el libro de Daniel, en ciertas partes, el libro de Apocalipsis, el libro de Génesis y diferentes otras escrituras, son símbolos, son metáforas, es algo que significa otra cosa. Por eso que cuando usted lee, y si el Señor no está con usted, no va a entender. Vamos para atrás y vamos a leer otra vez el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 1. ¿Ok? Y este es el entendimiento de la bestia. Porque la bestia es un poder, un imperio con otros imperios que gobiernan juntos políticamente, de falsas religiones, de fuerza militar. Y eso es lo que significa la bestia del libro de Apocalipsis, que está hablando de OTAN, que es la organización del Tratado Norteamericano. ¿Ok? Eso es lo que significa. ¿Ok? Lee, hermano. El libro de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar
y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. So, este mismo mar, que es el mar Mediterráneo, porque ¿dónde estaba Pablo? Juan. Juan estaba en la isla de Patmos, que está ¿dónde? En el mar Mediterráneo. Ok, por el mar asiático por allá arriba, pero el mar entero que está allá en ese sitio es el mar Mediterráneo. So, léelo otro, hermano. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. So, esta bestia es una metáfora para reinos, para imperios. ¿Ok? Es más, hermano, antes de que siga leyendo, vamos al libro de Apocalipsis 17 y versículo 10. ¿Ok? Ok, el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Y son 7 reyes. No, perdón, empieza 9. Versículo 9. Y he aquí, hay mente de, y aquí hay mente que tiene sabiduría. So, y aquí hay mente que tiene sabiduría. Lee. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Ok, so ahora, esto no se lo vamos a explicar ahora porque vamos a explicar eso después, pero esto para que puedan saber que esa bestia que es una metáfora. So, no era una bestia, pero cuando Juan lo vio en su visión, vio una bestia, pero esta bestia era simbólica de algo, de imperios, de reyes, de reinos que estaban gobernando en aquel tiempo, que están gobernando hoy en día también. Lee. Okay. Versículo 10. Y son 7 reyes, los 5 son caídos. El uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Ok, so, como le dije, no se lo vamos a explicar ahora porque tenemos que ir para atrás y explicarle otra escritura para poder terminar ahí. Pero le fuimos ahí para enseñarle que estas 7 cabezas, esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, no está hablando de una bestia. Está hablando de imperios que gobiernan militarmente, que gobiernan en políticas, que gobiernan en religiones falsas y cosas falsas. Ok, so lee, hermano, para atrás. Okay. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y les vamos a explicar qué esa bestia es, qué son las 7 cabezas, los 10 cuernos. Pero fuimos a esta escritura para enseñarle algo, porque esta escritura empezó, cuando lee el versículo 2, empezó con un imperio particular en aquel tiempo, durante el tiempo de Daniel, que le vamos a leer ya mismo. Lee, hermano. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. So aquí leímos, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora, ese leopardo significa Alejandro el griego y el imperio griego que vino después de los medo-persas. So, lo que vamos a hacer es que vamos a ir para atrás al libro de Daniel, capítulo 7, donde terminamos. Y lo que vamos a hacer es que, es más, lee 5 otra vez. Daniel 7 y 5. Okay. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso al un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. So, esta segunda bestia, que era como un oso, era el imperio medo-persa. ¿Lee? Dice, y se puso en un lado. ¿Por qué? Porque como usted entiende la historia de los medo-persos, los medos gobernaron primero, los persas vinieron después. Los persas se alzaron más alto que los medos. ¿Lee? Y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y esos fueron los imperios que gobernaron y también la parte de la tierra que gobernaron. La dirección. Porque los persos
vinieron, los medo-persas vinieron del este y conquistaron al norte, al sur y al oeste, en tres direcciones. Gracias, hermano. ¿Lee? Y fuere dicho así: levántate, traga carne mucha. Y cuando los medo-persas gobernaron, eso es lo que hicieron. Destruyeron muchas gentes, destruyeron el imperio babilónico y pelearon contra Grecia y otras naciones que estaban en aquel tiempo. ¿Okay? Y muchas de esos imperios cayeron debajo de la mano de los medo-persas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos para darle el reino, porque era tiempo para ellos gobernar en aquel tiempo. ¿Por qué? Por la profecía del Señor. Medos y persas, pueblos indoeuropeos procedentes del Cáucaso, se establecieron en la meseta de Irán durante el segundo milenio antes de Cristo. Ciro II el Grande fue el que unificó las tribus de la meseta en el siglo VI antes de Cristo y conquistó Asia Menor y Babilonia, fundando el imperio persa. Cambises continuó su obra al adueñarse de Egipto, y Darío I, que conquistó la región del Indo, llevó el imperio a su apogeo. El expansionismo de este rey persa chocó en Occidente con las polis griegas, lo que desencadenó las guerras médicas que marcan el inicio de la decadencia persa. ¿Lee, hermano? Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un tigre. Este tigre es un leopardo, que significa Alejandro el griego, que significa el reino o el imperio griego. Esta fue la tercera bestia que Nebuchadnezzar vio en su visión de metal o de bronce. ¿Ok? ¿Lee? Y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Y tenía 4 alas de aves en sus espaldas. ¿Lee? Tenía también esta bestia 4 cabezas. Y esas 4 cabezas que tenía la bestia, ¿lee? Y fuere dada potestad. Porque cuando el imperio griego gobernó, que era con Alejandro el Griego, él conquistó a esos otros imperios. Pero lo que pasó fue que él murió como a la edad de 32 años, y lo que pasó fue que el hijo de él y nadie de su familia gobernó, pero él le dio el gobierno a sus generales que estaban en su ejército. Y esos generales tenían muchos generales, pero eran 4 en particular. ¿Ok? Era Cassander, era Seleucos, Ptolemaíes y Lasemecas. Esos eran los 4 generales que se partió el reino de los griegos después que Alejandro el Griego murió. Es más, si puede ir al libro de Macabeos, primer Macabeos, vamos a mostrar esto aquí, ¿okay? El primer Macabeos capítulo 1, y empieza el versículo 1. El libro de 1 Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Y esto vamos a tener que continuar esto en otro video, porque es mucha historia, una serie, porque es mucha historia, mucho para enseñarles, para explicarles. So, vamos a hacer, vamos a ir un poquito más, vamos a enseñarles un poquito más, entonces el Señor lo permita, otro día venimos para atrás y le enseñamos el resto. ¿Lee, hermano? Ok, y dice: Darío era el rey de los países de Media y de Persia. So, estamos hablando de los medio persas, ¿ve? La misma cosa que estábamos hablando en el libro de Daniel capítulo 7. So, la escritura las escrituras todas están en acuerdo una con la otra, ¿ve? So, por eso es que usted lee una parte de la escritura y leen otra y van mano a mano, ¿ve? Fue en ese tiempo cuando Alejandro, el hijo de Filipo de Macedonia, salió de su país para pelear contra Darío y lo derrotó. ¿Por qué? Porque era tiempo para los griegos que gobernaron. Recuérdate, asirio babilonio, los medo persas
después vinieron, ¿qué? El tercer reino, los griegos. ¿Lee? Fue así como se convirtió en rey de Grecia. Después de eso, Alejandro peleó contra muchas naciones vecinas. Se apoderó de muchas ciudades rodeadas de murallas y mató a varios reyes de esa región. Fue tan poderoso que logró extender su imperio hasta lugares muy lejanos. Obligó a todas las naciones derrotadas a que le pagaran impuestos, y pudo hacerlo porque tenía un ejército muy poderoso. Se quedó con grandes riquezas, gobernó a muchas naciones, y durante un tiempo no salió más a la guerra. Por todo lo que hizo, Alejandro se sentía muy importante y orgulloso. Un día Alejandro se enfermó gravemente y sintió que iba a morir. Entonces reunió a los generales más importantes de su ejército, los que habían sido sus amigos desde joven, y les repartió su reino. Alejandro murió después de haber reinado durante 12 años. Él gobernó 12 años, ¿y qué pasó? Y murió de una enfermedad. ¿Lee? Después, cada uno de esos generales reinó sobre la parte del imperio que Alejandro le había dado. Esos generales gobernaron sobre cierta parte del imperio que él conquistó. ¿Ve? ¿Lee? Cuando ellos murieron, sus hijos reinaron en su lugar. Mientras todos esos reyes gobernaron, la gente sufrió mucho. La gente sufrió mucho. Los 4 generales de Alejandro fueron los que gobernaron sobre el imperio griego después de él. Que después que él conquistó a todo lo que pudo conquistar, ellos gobernaron. Ahora vamos de ahí para atrás al libro de Daniel, capítulo 8, y empieza el versículo 6. Y lee el versículo 20 otra vez, para que puedan entender a quién el carnero era. Porque te recuerda que esto está hablando simbólicamente. Lee. El libro de Daniel, capítulo 8, versículo 20. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Esos son los reyes de Media y de Persia. Lee el versículo 6. 8 y 6. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vilo que llegó junto al carnero y levantóse contra él y hiriólo, que quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo, por tanto, en tierra, y hollólo, ni hubo quien librarse al carnero de su mano. Eso fue cuando el rey Alejandro destruyó al imperio medo-persa. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrio, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El gran cuerno fue quebrado. Ahora, ¿quién es este cuerno? Vamos a ir al versículo 21. Y lee el versículo 21 y vamos para atrás al versículo 8. Y el macho cabrio es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Eso está hablando del rey de Javán, el rey de Grecia. Y el cuerno que estaba ahí era Alejandro el griego. Leímos el libro de 1 Macabeos capítulo 1, que él fue el primer rey de Grecia. Lee. Versículo 8. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrio, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno
que fue quebrado. Fue quebrado, ¿por qué? Porque murió. Leímos en el libro de Macabeo que él murió y ¿qué pasó? El reino de él fue pasado a los 4 generales de él. ¿Lee? Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Y esos 4 eran los 4 generales de él, de Alejandro. ¿Lee? Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño. Eso es bastante ahí. Ok, so ahora vamos a ir de ahí al libro de Daniel, capítulo 11. Tú sabes que está bien ahí, vamos a ir para atrás al libro de Daniel, capítulo... estamos leyendo en Apocalipsis 13. 13. Ok, vamos para atrás no, tú sabes que vamos para atrás al libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 6. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 6. Después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Está hablando de Alejandro el griego y el imperio griego. ¿Lee? Y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Y esas 4 cabezas eran los 4 generales de él que gobernaron en su puesto. ¿Ok? Que era Ptolemaías, era Seleucos, era Cassander y era Lacemeques, que eran los 4 generales de él principales. Y él tenía muchos generales, pero ellos fueron los 4 generales principales que gobernaron el reino griego después de Alejandro. Ok, so ahora vamos a leer un poquito del imperio griego. Dice Alejandro, dueño de Grecia. Al subir al trono, Alejandro se encontró con todo dispuesto para la invasión de Persia. Como la muerte de Filipo, que era el padre de él, causó un movimiento en favor de la libertad en algunos de los estados de Grecia, Alejandro marchó inmediatamente sobre el Peloponeso con un gran ejército para hacer ver a los griegos cuán fuerte era. Se celebró un congreso como antes y en Corinto, y Alejandro, aunque solo tenía 20 años de edad, fue reconocido como jefe y general de Grecia. Volvió entonces a Macedonia y en la primavera del año 355 antes de JC hizo, que JC significa Yahushua, o que el mundo llama a Jesucristo ignorantemente, hizo una expedición contra las naciones bárbaras del norte de Macedonia. Primero se abrió, pasó peleando por Tracia hasta el Danubio, cuyo río cruzó, derrotando a los getas que vivían a la orilla, a la otra orilla. Dice, conquista del Asia Menor. En el año 334 AC, 334 de JC, cruzó Alejandro el Helesponto. Las mejores tropas que los persas tenían para oponérsele eran regimientos de griegos a sueldo, y el jefe de estos, un rodio llamado Memnon, sabía bien lo que era la guerra. Memnon aconsejó a los griegos que no aceptaran una batalla campal con Alejandro, sino que defendieran los desfiladores de las montañas y las ciudades, y que enviaran la flota fenicia, que era superior a la de Alejandro, a excitar a los griegos contra Macedonia y a atacar a la misma Macedonia. Sus dientes. Los sátrapas, sin embargo, no quisieron hacer caso de Memnon y dieron una batalla cerca del Helesponto en el río Gránico, la cual ganó Alejandro después de un combate muy reinado. Dario, rey de Persia, dio entonces el mando en jefe a Memnon. Este se preparó a emprender las operaciones por mar y se apoderó de algunas de las islas Egeas. Por poco después cayó enfermo y murió. Alejandro recorrió toda el Asia Menor y Dario, abandonando los planes de Memnon, reunió un ejército enorme para darle una batalla decisiva. Se verificó esta cerca de Iso, en las fronteras de Cilicia y Siria. Dario huyó con vergonzosa cobardía
y aunque los naturales de Persia se batieron brevemente, ganó Alejandro una completa victoria y cayó en su poder la familia de Dario, 333 AD, antes de Yahushua, antes de Cristo. ¿Ok? Dice aquí, muerte de Alejandro. Desde el viaje de Nearco, se había propuesto a Alejandro hacer una expedición por mar a Arabia y había ordenado la construcción de buques en Fenicia, que en pedazos había de ser conducidos por tierra a Tapsaco, en el Eufrates. En Tapsaco debían amarse de nuevo y hacer así su viaje a Babilonia, desde cuyo punto saldría la expedición en la primavera del año 323 antes de Yahushua. Ellos dicen JC, que es Jesucristo, pero nosotros sabemos que su nombre es Yahushua Mashiach. Salió Alejandro de Susa para Babilonia. En el viaje le salieron al paso embajadas de casi todos los estados del mundo conocido. En Babilonia encontró listo los buques. Habían llegado tropas de refresco, tanto griegas como asiáticas, y estaba a punto de salir la expedición cuando cayó enfermo con fiebre Alejandro y murió, junio del año 323 antes de Yahushua. Solamente tenía 32 años de edad. ¿Ok? Y la última parte de esto dice, resultados de la conquista de Alejandro. A la muerte de Alejandro fue su imperio dividido entre sus generales. Se fundaron en el Asia occidental un gran número de ciudades, como Antioquia y Seleucia, habitadas en parte por asiáticos y en parte por griegos procedentes de todos los estados griegos sueltos. La experiencia de los griegos en fundar establecimientos entre otras razas le hizo ahora poder establecerse con tanto éxito en Asia e introducir sus propias costumbres en los pueblos que venían a habitar, aunque bajo el dominio de los sucesores de Alejandro no pudieron ser estados independientes estas ciudades como las antiguas de Grecia, y por esta misma razón solo muy poco pudieron traer a Asia de la antigua libertad, del elevado espíritu y del respeto individual de Grecia. Extendieron mucho el idioma griego y las costumbres ordinarias de la vida en su aspecto exterior. Estas ciudades parecían griegas. Había en ellas los templos, las estatuas, los baños, el teatro, las columnatas, etc. de una ciudad griega. Las ceremonias y festividades religiosas se hacían al modo griego. El idioma que se hablaba en ella era el griego, y también lo eran los libros que se escribían y leían. Aunque por la mezcla de razas siempre hubo alguna cosa en sus habitantes que los distinguía de los estados puramente griegos. En algunas localidades como Siria, las costumbres griegas se extendieron muy fácilmente. En otras, como Judea, la población del país le hizo las más obstinada resistencia. Antíoco Epifanes, rey de Siria, trató de introducir el culto griego en el templo de Jerusalén. Los judíos se sublevaron bajo el mando de los macabeos y se hicieron independientes año 1060 antes de Yahushua. Pero a pesar de esto, se esparcieron por las ciudades de Judea y el idioma y muchísimas ideas de Grecia. Por esta razón están escritos en griego los libros del Nuevo Testamento. Y eso es otra parte de la historia. Vamos a leer para atrás otra vez Daniel 7:7 y vamos a terminar con eso, hermano. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 6. Después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Y eso fue, leímos el imperio asirio babilónico, el imperio medo-perso, que fueron que lo conquistaron a los babilonios, y leímos de los griegos que conquistaron a los medo-persas. Entre los siglos VIII y VI antes de Cristo, las ciudades griegas fundaron colonias por todo el Mediterráneo y el Mar Negro. El aumento de la población y el interés comercial fueron determinantes en esta expansión.
Para conservar este dominio, las ciudades griegas se unieron frente al rey persa Darío I en el siglo VI. La liga estuvo dominada por Atenas. Vencidos los persas, el imperialismo ateniense chocó con los intereses de Esparta, y ambas potencias, con sus respectivos aliados, se enfrentaron en las guerras del Peloponeso, a fines del siglo V. Esparta se impuso, pero Grecia quedó muy debilitada. Filipo II, rey de Macedonia, sentó las bases del imperio helenístico, pero su artífice fue su hijo Alejandro. Su proyecto de dominar Asia se inició con las victorias de Gránico e Isos que le permitieron conquistar Siria, Palestina y Egipto, donde fundó Alejandría. En el 331, tras el triunfo en Gaugamela, avanzó hacia Mesopotamia y las capitales persas, hasta llegar al Indo. Un motín de sus tropas le obligó en el 326 a emprender el regreso. 3 años después moriría en Babilonia, y su imperio se dividiría entre sus generales. Macedonia y Grecia fueron para Antipatro, Frigia y Lidia para Antígono, Egipto para Ptolomeo, y Tracia para Lisímaco. Seleuco, a principios del siglo IV, se haría con el dominio de Asia Oriental. Y esos fueron 3 de los imperios que gobernaron en aquel tiempo. Si el Señor lo permite, la próxima vez le enseñamos más de la historia del dragón, de la bestia, del resto del imperio, el cuarto imperio, y con eso le vamos a decir Shalom, paz.